Muy buenos días, es un gusto saludarles. Hoy, que es 2 de enero ya de un año nuevo, 2026, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud nos hemos propuesto comenzar con el pie derecho y con pisada firme. Hoy en este nuevo año queremos seguir resaltando los conceptos que nos ayuden tanto en la organización sindical como en el ISAPEC a fortalecer el clima laboral, a encontrar mejores resultados y que estos resultados sean generados por trabajadores contentos, satisfechos y hasta el grado de la felicidad. Hoy, en esta primera edición de Conexión 37, hablaremos de liderazgo y lo haremos a lo largo de todo el año con la finalidad y con la convicción profunda de que el liderazgo no comienza en la posición que se ocupe, sino que es un estado interior en el cual se vive, se decide y se actúa. Y hoy tenemos a un invitado especial con quien compartimos desde la gestión administrativa, la gestión laboral en el Hospital Comunitario de Abasolo. Tenemos hoy a quien dirige ese hospital, el doctor Fernando Saldaña Torres. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Martín, claro que sí. Hemos, Feliz año a todos. gracias, gracias. Bueno, estoy seguro que va a ser un gran año. Todos los que tenemos propósitos, los que hacemos una planeación estratégica en tiempo y forma, siempre alcanzamos los resultados, esperando que tengamos salud, que tengamos la posibilidad de mantenernos en los mejores indicadores y el liderazgo, pues por supuesto que de eso se trata también, que en esta época difícil donde organizaciones, proyectos públicos, proyectos privados, la propia familia requieren de una conducción acertada. Todos, decía, no se necesita el cargo, todos desde algún punto estamos dirigiendo, nos dirigimos a nosotros mismos, dirigimos nuestra propia vida, nuestros proyectos, y esto lo hacemos desde un liderazgo consciente. En este momento creo que es importantísimo que abordemos cómo alcanzar esa integridad, ese balance, el centro de la mente, el cuerpo y el espíritu de una persona que se erige como líder por esa responsabilidad, por ese rol que esté jugando en cualquier lugar. Esta estructuración para poder vivir, para poder decidir y para poder actuar requiere que nos comprendamos. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, el liderazgo que se hace dentro, que se hace de dentro hacia afuera, y vamos a explorar, vamos a reflexionar y compartir principios para lograr este concepto amplio de liderazgo. Un experto, pues, el doctor Fernando nos ha ido acompañando en comisiones mixtas de seguridad e higiene, en las jornadas, y hemos podido coincidir mucho de cómo se construye ese interior sólido, ese interior con balance, para que podamos encontrar una gran visión, una gran energía y que podamos encontrar personas de resultados. ¿Por qué no hablamos, doctor, desde el tema de lo que es la biología? Eso es bien interesante. Liderazgo, pues no solamente son arrastrar el lápiz, no solamente son papeles, no solamente son dictar instrucciones, no solamente es tener la visión, depende desde el interior. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos integramos esa parte interior para poder hablar de prosperidad personal? Claro que sí, Martín, es bien interesante. Ahorita hablabas de clima laboral y yo creo que el clima laboral está generado por la suma de los climas internos de cada uno de los que trabajamos en la Secretaría de Salud, por ejemplo. Entonces, mucho depende del concepto o la perspectiva que tengamos cada uno de nosotros de lo que es una comunidad, ¿sí? Hablando de la biología, como bien dices, eh, el concepto que tenemos de quién soy. Uno de los conceptos que existe es que puedo considerarme una colonia de 60 billones de células. Entonces yo soy 60 billones de células y si tomo una célula como un individuo, porque cada una de las células tiene las mismas funciones que yo como individuo. Tiene las funciones de percibir, tiene las funciones de ingerir, tiene las funciones de eliminar, las funciones de moverse, a lo mejor no en el espacio, pero sí dentro de ella se mueve, de producir, de generar, y todas y cada una de las células del cuerpo
funciona, valga la redundancia, en función del beneficio de toda esa colonia que eres tú o que somos cada uno de nosotros. ¿Quién le dice a la célula qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es de dónde viene establecido qué es lo que debe de hacer cada una de las células de nuestro cuerpo para ver qué es lo que tiene que hacer? Entonces ahí se llega a romper la creencia de que es alguien que tiene que estarle diciendo a todos lo que tienen que hacer, cuando cada uno de los individuos, en el caso del cuerpo, cada una de las células, ya tiene bien establecido qué hacer. En el momento en que una célula del cuerpo no le encuentra sentido, no le encuentra propósito a su existencia, o empieza a ser anárquica, se puede empezar a manifestar como si fuera una enfermedad. Ejemplo, el cáncer. Son células anárquicas que no tienen un orden, que se van fuera del orden y se olvidan del beneficio del cuerpo. Entonces, es bien interesante cómo podemos hacer el símil entre las células de nuestro cuerpo y los individuos que forman parte de una sociedad o de un grupo o de una organización como la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, es bien interesante hacer esa comparación para reflexionar y ver yo como individuo qué puedo hacer en beneficio precisamente de ese cuerpo. Si yo hago ese símil, por ejemplo, de que lo tomé del doctor Bruce Lipton, ¿no? Cada uno de nosotros somos una célula de un organismo más grande llamado humanidad. Entonces, si yo veo a toda la humanidad como un organismo, entonces puedo ver cómo puedo contribuir yo como esa célula. Y con la conciencia de que una pura célula empieza a funcionar fuera de esa armonía, puede generar problemas en todo el organismo. Entonces, es bien interesante empezar a filosofar, empezar a reconsiderar qué tanto puedo influir yo como individuo en todo un colectivo, independientemente del puesto que tenga, independientemente de la función que tenga. Es como si una célula del hueso del pie, del dedo chiquito del pie, se sintiera menos que una neurona en el hipotálamo, ¿no? Cada una de ellas tiene su función específica para la armonía de todo el cuerpo. Esa neurona del hipotálamo no podría funcionar si la célula del hueso del dedo chiquito le está molestando. Entonces, para que veamos cómo cada uno de nosotros somos valiosos, como cada una de las células de nuestro cuerpo son valiosas. Entonces es importante hacer ese símil. Las teorías humanistas nos establecen una ruta de desarrollo humano que es primero ser, para después hacer y por supuesto como consecuencia tener. Y ahí es tan importante el que durante la historia hemos visto liderazgos muy destructivos, hemos visto liderazgos muy constructivos, y ahí es donde comenzamos a ver la diferencia. A mí me gusta mucho una analogía que aprendí en algún curso sobre lo que es liderazgo, y decían que al final de cuentas el liderazgo, pensando en un arma, en un cuchillo, es eso, un ente, una forma de hacer, y que ese cuchillo puede estar manejado con mucho arte por un chef experto, o puede estar en manos de un asesino. Hoy el liderazgo eso es, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va el colectivo, hacia dónde no solamente va, sino a dónde lo llevamos, a dónde lo llevan los líderes, porque yo sigo insistiendo que no es el cargo. El papá es un líder, una madre es un líder, un director es un líder, un CEO es un líder, un ejecutivo, una enfermera en su servicio es una líder. Todos empujamos una razón de ser, y esa es la parte principal de nuestro liderazgo. ¿Qué logramos y cómo lo logramos? Yo creo que de esto que acabo de describir, insisto que todo viene de dentro. ¿Cómo construimos esa figura del chef que construirá arte, que construirá un excelente sabor, que construirá una gran experiencia? ¿O cómo es
que del otro lado se puede destruir. Y ahí es donde hablamos de equilibrio, ahí es donde entendemos que al final de cuentas, como esa gran humanidad, los más de 8,000 millones de Seres habitantes que humanos. somos, de personas, así nuestro cuerpo con billones de células. Y igual las células, como las personas, o colaboramos o O competimos. competimos. Entonces, bueno, pues vamos entrando todavía más en materia, doctor, y cómo buscar entonces, cómo comprenderme en esa parte del ser que tiene que ver con qué soy de dentro, cómo me siento, estoy enfermo, estoy sano, cómo le hablo a mis células, cuál es mi diálogo interno. Creo que es importantísimo en todos lados cómo nos hablamos. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué léxico hemos aprendido? ¿Cuál es nuestro diccionario? Y bueno, ¿cuáles serían las primeras, o cuando menos tres conceptos de ese mensaje interno que nos damos, doctor, para poder fomentar un liderazgo consciente, un liderazgo humano? Sí, claro que sí. Eh, Tiene que ver, yo creo, antes de lo que te dices, del valor que sientes tú por ti mismo o por tu vida, ¿no? Por eso también me encanta el eneagrama y por eso hemos compartido eso. Tiene que ver con las heridas de nacimiento, tiene que ver con el concepto que yo tengo de quién soy. Tratar, muchos filósofos, mucha gente en el mundo han tratado de responder en esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí y a dónde voy? Entonces, dependiendo la profundidad en la que yo me conteste esas preguntas, pues es el concepto que voy a tener yo de lo que hago en este mundo. Y desgraciadamente en el momento en que uno nace, uno empieza a desarrollar una personalidad, una forma de sobrevivir en este mundo, tratando de paliar ese dolor de la herida del nacimiento. Y entonces empiezo a formar esa personalidad que está dominada por lo que se conoce como el ego. Y ese ego es el que nos intenta tratar de ayudar a sobrevivir en este mundo física y emocionalmente. En un principio sirve para ayudarnos a sobrevivir, pero ya después cuando el ego nos gana, es cuando empezamos a generar sufrimiento o incomodidad en este mundo. ¿Sí? Y entonces, eh, cuando nos perdemos o nos dejamos influir demasiado por el ego sobre nuestro valor, sobre quiénes somos, empezamos a enfocarnos más en encontrar mi valor en tres conceptos. ¿Cuánto tengo? ¿O qué cosas tengo? ¿Qué cosas hago? O sea, ¿cuántas cosas hago? ¿Y qué opinan los demás de mí? O mi prestigio. Entonces, cuando empiezo a enfocar toda mi energía, toda mi atención en tener cosas, en hacer muchas cosas y en que opinen bien de mí, ahí lo que estoy reforzando es el ego y me empiezo a separar de mi verdadera esencia, de mi verdadero ser. Y es cuando empiezo a competir, que es lo que decías. Entonces, estos conceptos de a qué le doy más importancia o a qué le doy más valor o quién creo que soy, se refuerza, por ejemplo, con la teoría de Charles Darwin, la teoría de la supervivencia de las especies, que decía que el que sobrevive es el más fuerte. Y entonces empezamos a crear una cultura de mayor competencia en lugar de pensar en colaborar. Y hay otras nuevas teorías que refutaron la teoría de Darwin. Incluso Darwin, ahí en el libro de la biología de la creencia, platica el doctor Lipton cómo Darwin se equivocó y al final quiso retractarse, pero ya nadie le hizo publicidad a eso que dijo Darwin después de que la supervivencia del ser humano no se basa en el más fuerte, sino en la capacidad que tiene el ser humano de colaborar. Entonces, para poder tener una colaboración adecuada, primero tengo que aceptarme como soy, reconocer que soy valioso por el simple hecho de ser persona. Entonces, traspolándolo al área de trabajo, y como bien decías hace rato, el valor que tiene cada uno de los que colaboramos, por ejemplo, en el hospital, yo trato de reforzarle y decirle, por ejemplo, al de mantenimiento, es que nadie en el hospital sabe más que tú sobre cables o energía.
Nadie más sabe sobre hidráulica y para que llegue el agua a los lavabos. A una enfermera es que nadie sabe más que tú para poder canalizar a un bebé o a alguien que tiene la necesidad de ponerle un suero. Entonces, el tomar esa conciencia de lo valioso que somos donde estemos, eso es lo que nos va a permitir ejercer el liderazgo primero al interior mío, porque en el momento en que yo tomo mi valía y yo reconozco que soy valioso por lo que soy, por, y no por lo que tengo, por lo que hago y por lo que piensen los demás de mí, en ese momento empieza a cambiar la percepción que tengo de mí mismo. En ese momento empieza a surgir el liderazgo interior y entonces cuando todos somos líderes como las células del cuerpo, empezamos a reconocer cuál es mi función, cuál es la función de los demás y empezamos a trabajar en armonía. Y ahí es cuando ya no se necesita el líder capataz, que tiene que decir hazlo bien, hazlo así y que te esté supervisando, sino ese liderazgo donde dice esta es nuestra visión, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y todos empezamos a trabajar en función a eso y lograr eso, sumando todas las capacidades que tenemos que, como las células del cuerpo, son valiosas, son únicas y son irrepetibles. Entonces, anotemos, yo creo que el primer principio es que podamos entender el término colaboración. Un buen líder enfoca su esfuerzo hacia la colaboración y tiene que nacer la colaboración al interior. Empezando por uno. Empezando por uno mismo, colaborar para que uno viva en el equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Así es. ¿Y qué se requiere? Porque la historia nos ha dicho que perdemos piso cuando viene una posición de liderazgo o que abusamos del ejercicio del liderazgo para obtener algo más allá y a veces, muchas veces egoístamente. ¿Cómo comenzar la búsqueda de ese balance interior? Porque creo que al final, yo he visto muchos casos donde al final, no sé, 10, 15 años he conocido líderes que cuando termina estos 10 o 15 años de su liderazgo, les he preguntado, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que hoy estás con tu segundo matrimonio, con tu tercer matrimonio, porque nunca pudiste equilibrar la vida y el trabajo, la familia y el trabajo, porque nunca te diste tiempo para ti y hoy a los 15 años terminaste con una diabetes o diabetes, porque a lo mejor tienes un sobrepeso, porque en el camino perdiste o intercambiaste algo más valioso y no recuperable que debiste haber conservado por a lo mejor resultados, ya sea para la institución, para la organización, ya sea para lograr premios, ya sea para lograr esa satisfacción egocéntrica, o ya sea también por cuestión económica, para mantenerse en el puesto, por ejemplo. La pregunta es, ¿valió la pena? Es donde tenemos que filosofar, estoy totalmente de acuerdo. Y desde ahora, ya sea que tengamos un día o ya sea que tengamos años en el liderazgo, hacer un alto y reflexionar. ¿Por dónde empezar? Y creo que son esas dos cosas para poderme enfocar a la colaboración. Número uno, el poder entender cómo me hablo a mí mismo y cuál es mi plataforma de valores y cuáles son, en función de eso, mis creencias, en qué creo. Por ejemplo, creo en la solidaridad, creo en la colaboración, creo en la confianza, creo en el éxito, en qué estoy, desde dónde veo las cosas. La historia, les decía, nos ha enseñado que muchas veces el liderazgo se hace sin conciencia y hoy estamos fomentando un liderazgo consciente. Entonces, abundemos un poco, doctor, en ese tema, cómo interiorizar, pero hoy desde la neurociencia, desde la biología. Muchas veces la psicología positiva nos confundió de repite que lo vas a hacer, sé positivo, sé positivo, sé positivo, o el échale ganas, pero no pasaba nada. Así es. Hoy está muy comprobado lo que se está comentando de que el tema es celular, es interno. Claro, claro, sí. Definitivamente sí tiene mucho que ver.
el diálogo que uno tiene con uno mismo. Entonces, para empezar a cambiar o para empezar a llevar ese nuevo paradigma o esa forma diferente de verme a mí en este mundo, tiene que empezar por hacia dónde pongo mi visión. ¿Sí? El otro día que iba a entrar ahí a la colonia donde tienen todo su casa, Gracias. ahí me vino una idea de cómo puede uno estar aquí. Entonces era de noche. Entonces está la reja cerrada y entonces hay un letrero donde dice apague las luces de afuera, encienda las luces de adentro e identifíquese. Y entonces ya que te identificas, el guardia te pregunta, ¿quién es? ¿Para qué viene y a dónde va? Entonces ahí podemos englobar esa filosofía de vida. Entonces primero apaga las luces de afuera, ya deja de ver afuera, enciende las luces de adentro, voltea a ver hacia adentro y luego identifícate, o sea, quién eres, para qué estás y a dónde vas. Entonces, eso es como para empezar, ¿no? Hablando de la biología y del campo fascinante que está surgiendo, la nueva ciencia que se llama epigenética, tiene que ver con la cantidad de estímulos que estamos recibiendo, la cantidad de estímulos que le damos a nuestro cuerpo. A cada una de las células de nuestro cuerpo, incluidas las células del cerebro, que son las neuronas, que dependiendo de la calidad o de las conexiones que existen en nuestro cerebro, en las células de nuestro cerebro, va a ser nuestro pensamiento y se van a generar nuestras creencias. Entonces, la epigenética estudia que existen diferentes estímulos o diferentes señales. Señales como químicas, las sustancias que habitan en mi cuerpo o que producen mis propias células, como los neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, las llamadas de la felicidad, pero también las del estrés, como la adrenalina o el cortisol. Entonces esas son señales químicas. Existen señales físicas, como el movimiento, como la luz ultravioleta, la luz infrarroja. Existen señales electromagnéticas también, ¿sí? Que no podemos ver, no podemos a lo mejor sentir, pero existen, como las ondas de Wi-Fi o las de los rayos X, por ejemplo. Pero también existen otras señales, como son los pensamientos, que también son energía. Entonces, un pensamiento, ya se ha demostrado científicamente, estudios de epigenética, estudios de microscopía electrónica, donde se ve que cómo esos pensamientos pueden modificar el acortamiento o el alargamiento del ADN, por ejemplo. Meditaciones positivas hacen que el ADN se alargue y meditaciones negativas sobre fragmentos de ADN que están en un tubo de ensayo hacen que se acorte o como que se esconda y no se exprese. Entonces, cada vez hay más evidencia de cómo nuestros propios pensamientos influyen directamente en la expresión genética de cada una de nuestras células. Entonces, algo que creíamos que no influía o que no estaban conectados, lo que estamos viendo actualmente es cómo mis pensamientos, pero sobre todo la calidad de mis pensamientos, influye en los sentimientos que tengo. Esos sentimientos que genero influyen en las decisiones que tomo. Y esas decisiones influyen en las cosas que hago y las cosas que hago me van a dar el resultado que yo tenga en mi vida. Entonces, ¿cómo se va conectando todo? Y empieza por tomar conciencia de eso. Que yo soy un ser creador, que tengo que tener mucho cuidado en la calidad de los pensamientos que genero, porque eso influye en mi biología, en el funcionamiento de cada una de mis células de mi cuerpo. Y como es adentro, es afuera. O sea, mi comportamiento también influye en las células que me rodean de este organismo llamado humanidad, o sea, de las personas que me rodean. También tengo la capacidad de influir. Hay estudios increíbles donde, por ejemplo, han hecho unas cámaras especiales de cierto metal para que no haya tampoco interferencia electromagnética, física, de sonido, de nada.
donde primero ponen 2 personas a meditar en conjunto y luego se llevan a la otra persona a otro cuarto igual aislado. Ya tuvieron una relación, una interacción. Entonces está la otra persona del otro lado meditando, una de este lado meditando, y le ponen un foco en un ojo. Entonces está conectado a un resonador o a un estudio de imagen del cerebro, donde se activa el cerebro de la persona que recibió el estímulo en el ojo. La otra persona también está conectada y también se activa la misma zona del cerebro en la otra persona. Entonces es fascinante cómo la ciencia está cada vez documentando, evidenciando cosas que no teníamos ni idea de la relación o de la importancia de la relación que existe o de las energías que podemos transmitirnos unos con otros y de las energías que le llevamos a cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de cómo percibo yo el mundo, la importancia de la imagen que tengo yo del mundo. Si yo percibo al mundo como un lugar hostil, que decía Albert Einstein, la pregunta más importante que debemos de hacernos es, ¿cómo percibes el mundo? ¿Como un lugar hostil o como un lugar amoroso? Porque de eso va a repercutir tu supervivencia en el mundo, cómo lo percibes. Y hablando de las áreas de trabajo, pues yo puedo estar en el hospital comunitario de Abasolo y cada uno de los que trabajamos ahí tomamos la decisión o tenemos la libertad de decidir cómo veo mi trabajo, como un lugar amenazante, y eso va a repercutir en mi salud, tanto física como emocional y mental, o si lo veo como un lugar bendito, donde me pueda ayudar a crecer como ser humano y a crecer como persona. Cada quien decide. Ya dependerá de tu voluntad, de tu actitud y de qué es lo que has aprendido a querer para ti. Es esa parte del ser, de podernos identificar como propios y de responsabilidad propia para cuidarnos nosotros mismos. Ya estamos hablando de temas de salud mental y de inteligencia emocional. Cómo el líder tiene hoy que generar habilidades blandas, más allá de las técnicas, más allá de las habilidades de administración, las de conducción. Conducción del líder para después conducir a los seguidores. Liderazgo personal. El liderazgo personal, que muchas veces, como platicaba mi experiencia, de ver cómo terminan a los 10, 15 años amigos, compañeros, que deciden dejar o dejan por cuestión de un nombramiento que se les retira o que se cerró un ciclo, lo que dejan, pero también qué dejaron, a qué renunciaron en el camino. Qué mejor que podamos ir visualizando que el liderazgo no es un documento, liderazgo no es un cargo, el liderazgo no es solamente tener una visión, sino es comenzar desde dentro para saber qué es lo que queremos y disfrutar el momento. Es el liderazgo consciente que es solamente el de aquí y ahora, que ve hacia atrás para poder tomar un registro, pero que no le da poder a su pasado, ni personal, ni el pasado administrativo, ni el pasado de los resultados, sino que se permite solamente dar una ventaneada hacia atrás, solo para ver dónde estuvo, dónde ese paso que dio y que le puede mejorar para hacia adelante. Claro. Y tampoco vivir con la ansiedad del futuro, sino cómo ir construyendo hoy con paso firme y con esa actitud hacia adentro de una, primero, visión que generalmente no la tenemos interior y que al final por eso es que a los 15 años está, que pareciera dice tengo 50 años, pero pareciera de 70. Porque el tema de la biología, el tema de su ADN, el tema de la epigenética, no fue más que de manera negativa. Entonces ya estamos hablando, uno, el líder debe de buscar su propósito al interior, hacia dónde quiere llegar, es de servicio, es de lucro, es de destrucción, es de construcción, cuáles son sus
su visión. Y finalmente creo que todos compartimos los 8,000 millones de habitantes que hoy hay en el mundo y todos los que ya no están, seguramente que nadie podrá tener otro propósito más que el de servicio. Ese es un propósito, a eso venimos a este mundo y a colaborar, y esa es la parte que tenemos que ir construyendo desde la biología. No se construye desde cursos, no se construye desde títulos, no se construye desde otras herramientas, se construye desde el nivel celular. Es decir, micro, ¿no? Porque la célula es microscópica, pero al final de cuentas sí somos una suma de billones de células. Así es. Y el otro campo fascinante, como es la física cuántica, pues una célula es gigante, ¿no? Comparada con la nueva ciencia que está surgiendo en cuanto a los átomos y las partículas que forman los átomos, como los quarks, los preones. O sea, es fascinante el conocimiento que está surgiendo. Pero depende, volvemos a lo mismo, de qué me sirve el conocimiento o cómo lo aplico en mi día a día. Yo creo que ahí la clave, y para mí, en lo personal, lo que más me ha servido para empezar este camino de crecimiento y empezar a ver mi trabajo, empezar a ver mi vida de una forma diferente, ejercer ese liderazgo en mi persona, es la palabra aceptación. Y que mucha gente lo confunde con la resignación. La resignación es cuando es esa sensación de que ya no tengo nada que hacer. Y entonces me resigno. Incluso al oír la palabra resignación, uno energéticamente se siente como más apagado, ¿sí? Pero la aceptación es cuando yo reconozco que las cosas son así. Entonces, la aceptación es un punto de partida. La resignación es un punto de llegada. Cuando yo acepto que las cosas son así, que el mundo es así, que las demás personas son así, que yo no tengo por qué cambiarlas, y que yo acepto que yo soy responsable de las cosas que me pasan, es cuando empiezo a dejar de ser víctima. Y entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que el trabajo que tengo que hacer es para mí, que yo tengo que cambiar las cosas. Hay quien dice que si quieres que cambie el mundo, pues primero tienes que cambiar tú. Entonces, vuelvo a lo mismo, deja de ver hacia afuera, apaga las luces de afuera y enciende las luces de adentro. Yo creo que es el primer paso, empezar a voltear para mí y reconocer qué cosas me faltan, que aunque tenga un puesto de director o de líder, por reconocer todo lo que me falta por aprender, que no me las sé de todas y que nunca me las voy a saber de todas, y empezar a reconocer y apreciar las habilidades y las capacidades que tiene la gente que me rodea para tratar de generar esa colaboración para un bien común. Y primero tengo que identificar cuál es el bien común, porque si no identifico cuál es el objetivo, cuál es el bien común o para qué estamos reunidos, pues andamos perdidos. Y si la mayoría lo único que cree que ir a trabajar es para ganar dinero, pues ni el dinero le rinde. Este podcast, doctor, pues tiene como compromiso generar reflexión. Fíjate lo que estás diciendo tan profundo. Yo estoy entendiendo que al final de cuentas mi liderazgo me puede mantener en una larga vida y de calidad, o me puede hacer daño. Y fíjate bien qué interesante está. Hemos dicho, por ejemplo, que la política es de mentir mucho. Lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Que entre más se repita una mentira, se usa la estrategia de repetir la mentira para poder lograr que se convierta en verdad, que el colectivo... Desde los nazis está. Desde los nazis. Pero bueno, nuestro país está viviendo eso. A veces también nos lo encontramos que hay estilos de liderazgo como aquel que dice divide y vencerás, el que logra confusión porque lo hace a propósito o porque lo hace por ignorancia. Pero al final de cuentas, lo profundo de la reflexión que quiero decir, doctor, es que a mí me ha quedado claro con lo que dices, que quien se está dañando soy yo mismo. O sea, hablábamos de cómo nos hablamos. Y bueno, hablar y sostener, por ejemplo, durante una sesión, una serie de mentiras,
pues estaré tal vez engañando a los demás, pero mis células no se están engañando, al contrario, se están dañando. Y desde la epigenética, pues mis telómeros se están acortando. Es decir, nadie engaña a nadie. Podríamos decir eso, ¿no? O sea, no puedo engañar a mí mismo. No me puedo engañar a mí mismo y como además lo que estoy diciendo, mi cerebro no está adaptado para poder creer que es verdad o es mentira, simplemente está creyendo todo lo que yo le digo, Así es. pues estoy y creo con un alto riesgo de somatización diciéndome lo negativo a mí mismo. Alguien que se para en un discurso y se dedica a criticar, se dedica a denostar o se dedica a proyectar tantas veces la mentira para que se logre verdad, que se está haciendo daño. Al final de cuentas, es importantísimo ver el liderazgo. Yo creo que todo aquel que tenga un cargo, todo aquel que no lo tenga, pero es un líder, debe de preocuparse por eso. Y más hoy que tenemos la ciencia a nuestra disposición. Decíamos, hoy podemos ver un cerebro en tiempo real, Así es. a colores, cuando hace años pues se veían las placas solo en grises e inertes, pero hoy estamos viendo esos estímulos que bien comentabas. Entonces aprovechémoslo, hagamos, hoy este podcast tiene como compromiso hacer que la gente reflexione, hacer y qué mejor en esta época del año que estamos sensibles, que estamos diciendo hagamos un alto, es más, hasta tenemos tiempo con las vacaciones, de hacer un alto y reflexionar. ¿Cómo está mi liderazgo? ¿Cómo está tu liderazgo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que te estás diciendo a la vez a ti? Porque al final de cuentas, una mentira hacia el exterior es una mentira hacia el interior. Es una destrucción, se va transformando nuestro carácter. Y qué interesante que las organizaciones construyan en función de liderazgos éticos, en función de liderazgos visionarios, en función de liderazgos íntegros, que nos permitan el tema que llamamos felicidad. O bienestar también, porque, como te decía hace rato, la palabra también clave es percepción. Así como pongo una clave que es aceptación, una palabra clave que es aceptación, la otra es percepción. Desde el momento en que yo me levanto y sé que voy a ir a trabajar, si yo percibo eso como peligroso, como hostil o como algo desagradable, mi cerebro empieza a producir neurotransmisores y señales. Y entonces, en ese momento se activa o el modo supervivencia, que se activa el sistema simpático del sistema nervioso autónomo. Los médicos o la gente del área de la salud que nos está viendo, pues lo va a entender más. Pero para quien no, el cuerpo humano tiene su sistema nervioso autónomo, que es el que hace que el cuerpo funcione sin que yo tenga conciencia. Entonces el sistema nervioso autónomo o activa o funciona en modo simpático, que es el de lucha-huida, o en modo parasimpático, que es el de relajación y reparación y reconstrucción. Sí. Entonces, en el momento en que yo percibo algo hostil, se activa el modo simpático. Y en el momento en que se activa el modo simpático, mi cerebro y todo mi cuerpo empieza a funcionar como tal para tratar de protegerme. Y entonces todos los mecanismos de mi cuerpo empiezan a tratar de funcionar para protegerme. Ejemplo, el corazón se acelera, los bronquios se dilatan y empiezan a respirar uno más rápido, empieza uno a respirar con los músculos accesorios en vez de con el diafragma, el intestino se deja de mover porque no es momento de digerir, es momento de luchar o huir, el hígado empieza a liberar azúcar al torrente sanguíneo para precisamente utilizarla como energía para luchar o huir. En fin, existen muchos procesos biológicos que se relacionan con el pensamiento o con la situación que yo percibo en ese momento. Entonces, dependiendo la parte o el tiempo que yo dure en mi vida percibiendo peligro o percibiendo paz, es como mi cuerpo va a funcionar. Y todos esos mecanismos que se producen actúan hasta el núcleo de la célula para el funcionamiento y la adaptación de ese ambiente en el que estoy, o más bien en ese ambiente en el que percibo. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a mi trabajo y lo percibo como un ambiente hostil y yo me echo mentiras y trato de sacar ventaja de mis compañeros
aparentando que estoy muy feliz cuando en el interior realmente no reconozco que no estoy a gusto y no pido ayuda, como bien dices, no me puedo hacer tonto yo solo. Mi cuerpo lo reconoce. Y hay un libro muy interesante que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que relaciona precisamente los estados mentales con el funcionamiento de las células de nuestro cuerpo y tarde o temprano te va a manifestar como una enfermedad, como una dolencia, como un síntoma donde mi cuerpo empieza a gritarme que no estoy a gusto en el lugar donde estoy, por más mentiras que eche al exterior. ¿Y qué pasa cuando lo haces hasta por 30 años, que es generalmente el promedio de Imagínate, vida laboral de una o sea, persona? la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus emociones y la calidad de tu cuerpo, pues lo que hiciste fue deteriorarla todo este tiempo y creemos que la vida es el trabajo, cuando 30 años pues es la mitad. Y construir ambientes laborales, doctor, porque a final de cuentas la vida la dividimos en 3 tercios, ¿no? El día, sí. El día lo dividimos en que trabajamos 8 horas o a Ujú. veces más, dedicar 8 para nuestro ocio o para la convivencia familiar o para el desarrollo intelectual y 8 para dormir. Al final de cuentas, cuando no logramos este equilibrio, pues no lo llevamos y los climas laborales no los construye solo el sindicato, no los construye solo las autoridades, lo tenemos que construir todos y cada uno de Cada uno. nosotros. Hablar de una comunidad de 22,000 personas que conforman el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, pues es hablar de un gran reto. ¿Cómo entre todos nos vamos a ver de alta frecuencia, vibrando alto o vibrando muy abajo? ¿Cómo, qué decidimos? Ojalá que decidamos vibrar alto, pero para vibrar alto pues tenemos que hacer un trabajo que ya no es solamente sobrevivir, es tratarme a mí empezando por el ser. ¿Cómo evitar los conflictos que tenemos, que luego a veces, que siempre son interpersonales, es con el jefe o del jefe hacia mí, o lo peor, horizontalmente entre esos 22,000 trabajadores que son operativos en la institución? Pero, ¿qué pasa con aquel que no tiene una visión, su compromiso, cuál es su relación con el trabajo? Que tiene que, ¿a qué va? ¿Cómo lo Así es. ve? ¿Desde qué óptica lo está viendo? Si lo ve como una condena, si lo ve como una obligación o si lo ve como algo para disfrutar, que sería lo mejor. Así es. Y como una oportunidad de crecer. Yo les digo allí en el hospital, ojalá y todos veamos el hospital como un centro de entrenamiento para ser mejor persona, para desarrollar esas habilidades que nos falta a todos desarrollar. En lo personal, yo les digo, a mí me faltaba desarrollar o me falta desarrollar la paciencia, por ejemplo. Y le digo a Dios, Dios, dame paciencia. Dios no me va a mandar, ya tienes más paciencia. No, me va a poner situaciones donde tengo que aprender a desarrollar la paciencia. Les digo, en el hospital existe la posibilidad de que desarrolles cada una de las habilidades blandas que te falta, comunicación, liderazgo, solidaridad, empatía, todo eso lo podemos desarrollar si nosotros tomamos la decisión de verlo como un lugar de crecimiento, donde yo puedo practicar ese liderazgo personal. Yo primero tengo que reconocer, como nos enseñan administrativamente el análisis FODA de las instituciones, yo tengo que hacer mi análisis FODA personal para tratar de identificar cuáles son mis fortalezas y ponerlas al servicio de los demás, cuáles son mis debilidades y ver cómo las puedo ir solventando o desarrollando habilidades que fortalezcan esas debilidades y cómo puedo interactuar con los demás para complementarme y saquemos a flote ese trabajo o esa situación que todos los días se presentan en un centro de trabajo, no se diga en los hospitales, ¿no? Eh, si yo tomo conciencia, ahorita que decías 22,000 trabajadores, yo veo la Secretaría de Salud del Estado como si fuera el sistema inmunológico del organismo Guanajuato, ¿no? Y un sistema inmunológico donde cada uno de nosotros somos células importantes, hay macrófagos, hay linfocitos T reguladores, hay natural killers,
que son las células que van inmediatamente atacan, pero tiene que estar coordinado ese sistema inmunológico. Y cuando no estamos coordinados o no tenemos una razón de ser, puede llegar una infección, un virus extraño, como el COVID-19, y perturbarnos a todos y no saber qué hacer. Entonces, ¿cómo las situaciones nos van enseñando? Y la otra es la decisión personal que cada uno de nosotros debemos de tener de aprender de todo lo que nos pasa. Y yo tengo la capacidad de decidir si lo que me pasa lo voy a utilizar para aprender y corregir o si lo voy a utilizar para sentirme víctima o sentirme atacado. Entonces la decisión, dice Víctor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, la última de las libertades es la decisión que tú tomas de las cosas que te pasan. O soy víctima o soy responsable de todo lo que me pasa. ¿Sí? ¿Aprendo o me victimizo? Es correcto. Pues vamos cerrando, doctor. Te agradezco mucho. Qué interesante analogía has hecho para describir lo que es el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, que dicho al margen, somos el mejor de todo el país. Fíjate qué interesante lo dijiste, somos el sistema inmunológico del Estado de Guanajuato, que atiende directamente a 3.5 millones de habitantes, pero que estos directamente tienen efectos en la comunidad, que es de más de 6 millones de guanajuatenses. ¿Por qué? Porque si tenemos a una persona sana, va a ser un trabajador activo. Quien está enfermo no puede trabajar. Si tenemos jóvenes y niños sanos, vamos a tener estudiantes sanos que tendrán un futuro para ellos y para su colectividad así que de mucha esperanza. Entonces, qué bueno que destaquemos eso, y quien dirige todo eso, ese sistema inmunológico, lo definimos como liderazgo, ya sea el líder desde su puesto de trabajo, ya sea un supervisor, ya sea un subdirector, un director, ya sea el dirigente sindical, pero todos tenemos una función de liderazgo. Y de ahí aparte lo trasladamos al hogar, porque yo creo que hay alguien que nos va a explicar que trabaja porque es papá y tiene que provisionar a la casa, o que es una madre que también quiere provisionar, o que ambos quieren simplemente desarrollarse como personas. Sí. Pero qué interesante que sea desde una visión, número uno, de colaborar. Colaborar siendo desde dentro alguien que buscó su ser antes de hacer y antes de tener. Y bueno, y que además esto es, nadie engaña a nadie. El liderazgo que ejerce acción negativa se está negativizando a sí mismo y se está dañando. Tarde que temprano puede ser que ahí encontremos los principios del cáncer de alguien, puede ser que ahí encontremos los principios de X padecimiento de alguien que estuvo somatizando porque jamás se enteró que se estaba hablando a sí mismo, que se estaba engañando a sí mismo y sobre todo que se estaba dañando a sí mismo. ¿Qué más podemos destacar de esta charla, doctor? Porque podemos durante el año ir construyendo nuestro propio liderazgo, esa personalidad de quienes impulsan este sistema inmunológico, los guanajuatenses, el sistema de salud Guanajuato. ¿Qué más podemos destacar, doctor, de lo que hemos podido hablar? Pues sí, el simple hecho de yo tomar conciencia de que yo soy responsable de mi bienestar. Y al sistema, a los que trabajamos o a los que nos educan en el sistema de salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, la sociedad nos impulsa a decir, entrégate y sírvele a los demás. De hecho, nos dicen los héroes cuando pasó lo del COVID y los héroes sin capa, y nos compramos la idea de entregarte al 100% para servir a los demás y nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, ojalá y nos podamos llevar ese mensaje. Lo mejor que puedo hacer yo para ayudar a los demás, primero es estar bien yo. Entonces, la forma en que yo me equilibro, la forma en que yo distribuyo esos 3 tiempos de mi vida, la forma en que yo utilizo el tiempo para trabajar, la forma en que yo utilizo el tiempo para descansar y repararme,
Y la forma en que yo utilizo el tiempo para ocio y desconectarme y hacer ejercicio o tocar un instrumento musical, a lo que le llamamos ocio, porque mucha gente cree que el ocio es malo y nos lo han querido inculcar, pero es ese equilibrio. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer para ayudar a ese organismo llamado humanidad es primero estar bien yo. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo pretender ayudarle a alguien más o al que está al lado de mí? Por eso muchas veces los climas, por eso decía yo también, el clima laboral es la suma de los climas interiores de cada uno de nosotros. Entonces, si yo quiero tener un clima laboral, no puedo pretender tenerlo bien si yo no estoy bien a mi interior. Entonces, yo creo que esa es la invitación, a hacer conciencia, apagar las luces de afuera, encender las luces de adentro para empezar a crecer y a tomar conciencia para primero, como bien dice, ser, identificar quién soy, ¿sí? ¿Para qué estoy y a dónde voy? Entonces, es el mensaje que quisiera yo transmitir. Y mucha gente dice es que eso es egoísta. No, no es egoísmo. Alguien le llama amor propio, alguien le llama autoconfianza, alguien le llama liderazgo personal. Primero tengo que aprender a dominarme o a controlarme o a equilibrarme yo para yo poder después estar en un ambiente y contribuir o colaborar para que ese ambiente también sea equilibrado, de crecimiento, sea reflejar lo que yo he trabajado en mi interior. Entonces, si cada uno de los que vivimos en este planeta, si cada uno de los que trabajamos en la Secretaría de Salud, empezamos a preocuparnos y a ocuparnos de nuestro crecimiento personal, de nuestra salud, de equilibrar esos tiempos, de encontrarle un sentido al tiempo que voy a ese trabajo, diferente al que he tenido hasta ahorita, que no es nada más ir a ganar dinero para pagar las deudas que ya tengo, pues quizá las cosas vayan a ser diferentes y seguro la salud de cada uno de nosotros va a cambiar y seguro vamos a influir en la salud de todos los que habitamos en el estado de Guanajuato. Pues muchas gracias, doctor. Es una gran lección la que hoy hemos podido vivir contigo. Creo que aprendemos mucho sobre el liderazgo consciente y es tiempo de dar un alto. Hagamos un alto, reflexionemos cómo estamos dirigiendo, cómo estamos liderando en cualquier lugar donde estemos y veamos las grandes bondades de poder ver hacia nuestra biología, hacia nuestro interior y cómo nosotros mismos somos los constructores de nuestro destino. Así es. Pues muchísimas gracias a ustedes que se han conectado. Espero que también lo puedan recomendar, que esta lección que hoy nos da el doctor Fernando Saldaña, director del Hospital Comunitario de Abasolo y un médico excepcional también, un gran amigo, nos invita a reflexionar y a ver el liderazgo no solamente desde los títulos, no solamente desde los nombramientos, no solamente desde los cursos que hemos podido abordar de manera técnica, administrativa, sino desde el interior y desde ese concepto tan fundamental de que somos un conjunto de algunos billones de células. Así es. Somos entes vivos y esa vida se convierte en luz y esa luz es el liderazgo que tiene que brillar en todos lados. Muchísimas gracias, doctor. No, Muchísimas gracias a ustedes y empezando el año, reflexionen, hagan un alto. Nos vemos, que el 2026 tendrá mucho para el liderazgo. Así es. Muchísimas gracias.